La Diputación Provincial de Zaragoza da a conocer la labor del cocinero almuniense Juan Altamiras, este fraile que durante el siglo XVIII divulgó la gastronomía aragonesa. Estas masterclass se celebran en 6 municipios de la provincia de Zaragoza y entre ellos la Almunia de Doña Godina el día 2 de noviembre a las 12 de la mañana en el Palacio de San Juan. Al partir 2 de noviembre a las 5 de la tarde en el Salón Multiusos El Cine. En Fuendetodos tendremos estas jornadas el 3 de noviembre a las 12 en el Espacio Fuenverde. Cariñena será otro de los municipios el día 9 de noviembre en acoger estas masterclass a las 12 de la mañana en el Espacio Matadero. Alfamén también el 9 de noviembre a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura y Mainar el día 17 a las 12 en el Colegio de Santa Ana. También podremos asistir al tercer Ágora Juan Altamiras en Zaragoza 13 y 14 de noviembre en la Fundación Casa de Ganaderos y Salón de Actos del Teatro Romano. Y la presentación de este libro en Zaragoza el día 15 de noviembre a las 7 de la tarde, un bacalao por bandera. Juan Altamiras nació en la Almunia y es uno de los personajes más interesantes y más curiosos y a la vez más desconocidos del siglo XVIII. Juan Altamiras era un fraile franciscano que recorrió en su vida, a lo largo de sus 62 años de vida, pues varias localizaciones de la provincia de Zaragoza. Este proyecto tiene que ver con la recuperación de la memoria de Juan Altamiras y también de la puesta en valor de su única obra, que es este libro, que aquí tenemos varias ediciones facsímil, que es El nuevo arte de la cocina o de cocina sacado de la escuela de la experiencia económica. El interés de este proyecto fundamentalmente se trata de sacar del olvido a Juan Altamiras, teniendo en cuenta que siendo coetáneo de Goya y siendo un ilustrado de la época del siglo XVIII, pues estamos hablando de una obra y especialmente la obra, porque el personaje poco a poco pues, también se quedó en el olvido y la obra tuvo influencia posteriormente en los recetarios de cocina del siglo XVIII y posteriores. Estamos hablando de una época anterior a la influencia de la cocina francesa en España y en Aragón, con lo cual digamos que esto sería como un ejemplo del propio fraile que la utiliza, por un lado, para leccionar a sus compañeros que les van a tocar su mismo oficio, y él lo dice en el prólogo del libro, para que aquellos que necesitan ser cocineros para sus propios hermanos tengan un manual de cocina con el que se puedan lucir, no solo lucir, sino alimentar a los propios frailes. Y luego, además, este libro influyó, como decía, en diversos recetarios, teniendo en cuenta que la orden franciscana estaba extendida por España y también por Latinoamérica, especialmente América, California y hasta Filipinas, con lo cual este libro se convirtió en un manual de cocina en todos los conventos franciscanos y circuló por todo el mundo. Por eso, desde Diputación de Zaragoza y especialmente teniendo en cuenta el área del servicio de archivos y bibliotecas, le damos importancia especialmente a la obra, al libro, para popularizarlo cada vez más, para incluirlo en unas propuestas que hemos incluido, como veis, en la programación, que se van a desarrollar en los lugares de Altamiras. Lugars es una manera en aragonés de llamar a los pueblos, ¿vale? Un lugar es un pueblo. Y los pueblos, las localizaciones donde vivió Altamiras y también aquellas que están relacionadas con su libro. Por eso se hacen una serie de actividades que consisten básicamente en recorrer los lugares de Altamiras, incluido la Almunia Cariñena, lugar de nacimiento y fallecimiento, y lugares relacionados con su obra. El único lugar que el autor cita explícitamente es Al partir,
¿Por qué al partir? Porque tiene una discusión sobre si el abadejo se tiene que enharinar antes de freírlo o no. Entonces tiene una discusión con dos frailes y lo cita en el libro. ¿Por qué elige un seudónimo para firmar su libro? Pues probablemente por dos razones. Bueno, estos son hipótesis, lógicamente. Si pudiéramos llamar al autor y decir, ¿por qué elegiste Juan Altamiras? Pues sería mucho más fácil. Pero hay hipótesis que relacionan su seudónimo con el Cabezo de Altamira o Altamira, teniendo en cuenta que el itinerario por el que los frailes franciscanos deambulan desde el convento de Alpartir a Cariñena y hacia Zaragoza pasan por el entorno del Cabezo de Altamira. Altamira se ve desde la Almunia y se ve desde Cariñena. Es curioso, si alguna vez vais a Alfamén, pues veréis que todo es plano excepto un montículo. Pues ese montículo es el Cabezo de Altamira. Y luego hemos incluido también Fuendetodos. ¿Por qué? Porque Fuendetodos forma parte de la guardianía del convento de Santa Catalina. Las guardianías eran las zonas en las que los frailes franciscanos podían pedir. Y los frailes franciscanos estaban muy bien organizados, porque eran una gente muy, muy organizada, y tenían autorización para pedir, siendo una orden mendicante, una serie de productos en una serie de localidades. Es el primer recetario de cocina española en el que aparece el tomate como producto alimentario. Antes se utilizaba como agrio, es decir, que los tomates del siglo XVIII probablemente no eran nada dulces, seguramente serían de color más amarillo que rojo, que es como los conocemos muchos de nosotros, bueno, aunque hay ahora muchos descubrimientos de tomates de muchos colores, de muchas variedades, también históricas, pero la receta de abadejo con tomate es la primera que aparece en un recetario de cocina. Por eso, este autor, José Cermeño, lo incluye dentro de este libro que va a salir a la luz y que lo presentaremos en el marco de este proyecto de dar visibilidad a la obra de Juan Altamiras, aquí en Zaragoza el 15 de noviembre a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos Antiguo de la Diputación de Zaragoza. Y bueno, nada más. Como se suele decir con los libros de cocina, este libro no solamente se lee, sino que se come. Y pues estamos encantados de que las localidades que hemos elegido para este proyecto de difusión y divulgación de la obra de Altamiras, en los lugares relacionados con Altamiras, pues hayan acogido con mucha alegría y con mucha colaboración este proyecto en todas ellas.